Buenos días, se les da la bienvenida a todas, todos y todes. Me presento con ustedes, soy la maestra Verónica Montiel, profesora de la asignatura de Educación para la Salud del plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria. Para mí es un gusto compartir este tiempo con ustedes y quiero dar inicio hoy el día 8 de diciembre del 2021 al seminario Leopardo para la Ciencia del Mañana. Contamos con la participación de la Escuela Nacional Preparatoria plantel número 8, del cual contamos también con la presencia de la secretaria general Gabriela Espinosa Terán, a quien queremos agradecer su asistencia para la inauguración del seminario. Muchas gracias, secretaria. Antes de pasarle la palabra y que nos ayude a dar inicio a este seminario con la inauguración, quiero agradecer también y hacer mención de la colaboración en la cual participa el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, CIPS, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Paso a concederle el micrófono, secretaria, para que nos ayude a dar inicio a este seminario. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario. Maestro Juan Pablo Gutiérrez, bienvenido a Prepa 8. Es un gusto tenerlo con nosotros y escuchar lo que nos puede compartir de este tema tan importante que es la inequidad en la salud en México. Maestra Vero, muchísimas gracias por organizar este tipo de actividades. Alumnos, alumnas, alumnes de nuestro plantel, bienvenidos todos, todas. Es muy importante seguir elaborando ideas y pensamientos todos en conjunto como universitarios y con estas nuevas aportaciones que nos están dando. El COVID no es un tema que se agote, que se acabe, sino que nos refiere a nuevas vertientes de observación y nuevas informaciones que vienen apareciendo no solo en México o en nuestra institución, sino en todo el mundo. Estar atentos y seguir elaborando pensamientos realmente críticos con un fundamento académico es el quehacer y la tarea de todos y todas las universitarias de nuestra institución. Muchísimas gracias y los dejo con la maestra Vero, que nos va a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias. Antes de darle inicio a la presentación de nuestro ponente del día de hoy, quiero comentar algo con nuestros asistentes. Quizá ahorita no sea todavía el momento en el que tengan esta pasión por el campo de la salud y todavía estén indecisos en qué quieran estudiar, hacia dónde se piensan dirigir en un futuro. Sin embargo, yo los invito a que se sumerjan a este mundo realmente que es muy maravilloso del campo de la salud y de la investigación. Esperamos que con la asistencia a estas conferencias, con su participación, con su curiosidad, con todo su tiempo que nos van a dedicar, les logremos sembrar un poquito de pasión, de gusto y que aumente esa curiosidad sobre estos temas. Yo me acuerdo que cuando me tocó pasar por las aulas como estudiante de bachillerato, mi idea de investigación era esa imagen de un microscopio, de instrumentos y material de laboratorio, las batas blancas, los lentes de protección. Y en ese momento yo tenía curiosidad, me nacía el deseo de conocer más allá de lo que era la investigación, pero no fue la suficiente como para poder iniciar en ese campo, porque lo consideraba como difícil, que no era el momento adecuado para mí. Poco a poco fui avanzando en los estudios, supe que la investigación era más amplia y no implicaba en realidad estar solamente en un laboratorio. Ejemplo de ello les puedo decir que en el área de la salud se puede hacer investigación de campo, estudiar situaciones de la vida cotidiana, estudiar temas sociales, analizar variables de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan, en el lugar de la ocurrencia del fenómeno o, dicho de otra forma, hacer investigación fuera de lo que son las instalaciones de un laboratorio. Y es por eso que para acercarlos a conocer más y dar un comienzo al seminario del día de hoy, queremos acercarlos a la investigación enfocada a la salud a través de temas muy interesantes que son abordados mediante conferencias impartidas
por investigadores e investigadoras de la UNAM durante esta y la siguiente semana de diciembre. Entonces, sin dar más preámbulo, voy a comenzar a compartirles quién nos va a acompañar el día de hoy en esta conferencia que va a dar inicio al seminario. Tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Pablo Gutiérrez. Doctor Juan Pablo ya tiene compartiendo su cámara para que lo puedan ver nuestros asistentes. El doctor nos va a compartir un interesante e importante tema. Su conferencia es de inequidades de salud en México. El doctor Gutiérrez es profesor e investigación en el ámbito de evaluación en el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es el centro que está colaborando con nosotros para poder compartir estas conferencias que forman parte del seminario. El doctor Gutiérrez también es miembro de la Academia Nacional de Medicina en México y de la Academia Mexicana de Ciencias, integrante del Comité Técnico del Observatorio Nacional de Inequidades en Salud ONIS, integrante del Comité Asesor de Evaluación de la Alianza Global de Vacunación Gavi y del Centro de Trabajo en Monitoreo, Evaluación e Investigación en Enfermedades Desatendidas de la OMS. Nutriólogo por la UAM Xochimilco, economista en la salud por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y doctor en salud y políticas públicas por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Sus principales áreas de investigación son la evaluación integral de programas y políticas sociales y de salud, la cobertura universal en salud y acceso efectivo, y las inequidades sociales en salud. Ha realizado evaluaciones de diferentes políticas y programas en México, Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana e India, incluyendo estimaciones de impacto. Asimismo, ha sido responsable de distintas encuestas poblacionales en hogares y establecimientos en México y otros países, incluyendo la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 y encuestas de evaluación de oportunidades Prospera. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, autor de más de 70 artículos en revistas arbitradas y diversos capítulos del libro. Bienvenido, doctor Juan Pablo Gutiérrez. Si gusta comenzar a compartir su pantalla y su micrófono, les doy la palabra para que pueda comenzar. Muchas gracias. Sí, un gusto, es que estaba un poco lenta la computadora para compartir pantalla. Eso, estuve unos segundos en silencio. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicar de este tema sobre inequidades en salud. Voy a poner la presentación en modo de pantalla completa. Como les digo, está algo lenta la computadora. Espero que funcione en unos segundos. La verdad es que preparando esta presentación, ¿no? Estas láminas que quiero mostrarles, no estaba muy seguro de como por dónde empezar, ¿no? Pero ahora que la maestra Montiel hacía referencia a este asunto de cómo llega uno a la investigación en el ámbito de salud pública, ¿no? Probablemente esa es una buena forma de empezar, ¿no? Platicarles cómo un poco de estos distintos niveles, ámbitos, ¿no? De investigación en salud, ¿no? Y el tipo de preguntas que nos planteamos en cada uno de estos diferentes ámbitos. Y por supuesto más en detalle, más en concreto acerca de lo que hacemos en el ámbito de la salud pública, sí, muy enfocado en este tema, que es el que quiero abundar más sobre inequidades en salud en México. Lo que me gustaría es que al final de mostrarles estas láminas, ¿no? Hay dos mensajes que ojalá coincidan conmigo, ¿no? El primero es que cuando estamos hablando del acceso a servicios de salud y de los resultados en salud, es decir, las condiciones de salud de la población, pensamos que estos dos aspectos, ¿no? El acceso y los resultados en salud, no deberían estar definidos por el nivel socioeconómico o algún otro estratificador social de la población.
Es decir, pensamos que todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, deberían tener la misma posibilidad de acceder a los servicios de salud. Por otro lado, que el hecho que, y eso es parte de lo que les quiero mostrar, que esto no ocurra, entra en lo que vamos a ver que es la definición de una inequidad en salud, ¿no? A diferencia de otros ámbitos o disciplinas en las cuales a veces se hace una cierta similitud entre desigualdad e inequidad. En el ámbito de salud se es muy concreto en señalar que las inequidades son una forma particular de desigualdad. Cuando hablamos de inequidades en salud, estamos hablando de desigualdades que tienen dos características, ¿no? Por un lado, que son evitables, y por otro lado que podemos considerar como injustas. Si bien esto conlleva, ¿no?, un cierto juicio de valor para definir qué es justo y qué no es justo, segundo aspecto, ¿no?, de lo que les decía de nuestros dos mensajes importantes, ¿no?, es que el hecho que existan estas diferencias en acceso y en resultados en salud por población ordenada por aspectos como el nivel de ingreso, ¿no?, la situación de pobreza de las personas, claramente podemos definirla como injusta, ¿no? Y que también resulta evitable. Entonces, estas diferencias podemos afirmar que son inequidades de salud que están ocurriendo, ¿no?, ciertamente en el país, pero no únicamente en el país, ¿no?, o sea, de forma más amplia, ¿no? Entonces, identificar qué es una inequidad en salud y que estas tienen este carácter de injusto, ¿no? Eso es el mensaje principal que me gustaría que al final de esta conversación nos quedara, ¿no? Y por supuesto, en su momento conocer si tienen comentarios o cuál es su acuerdo con esta situación. Entonces, como punto de partida, solo decirles, bueno, este es el espacio en el que, físico, en el que usualmente estamos, ¿no? Ahorita con esta situación de pandemia, no hemos estado mucho por la oficina, ¿no? Pero este es el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, ¿no?, que tiene este alcance, ¿no?, de investigación en el ámbito de la salud poblacional y, como el nombre lo indica, con una fuerte orientación hacia informar el desarrollo de políticas, ¿no? Entonces, tanto en el diseño como la evaluación de políticas públicas que se orienten hacia mejoras en las condiciones de acceso y resultados a salud de la población. Y bueno, decíamos este asunto de los distintos ámbitos de la investigación en salud, ¿no?, que entonces podríamos pensar, es una clasificación relativamente estándar, ¿no?, sobre qué se investiga en el ámbito de la salud, ¿no? Y podemos mirar, bueno, desde el ámbito, desde lo subindividual, ¿no?, o sea, cuando hablamos de investigación biomédica, a el aspecto individual, ¿no?, que eso es lo que comúnmente se hace en investigación clínica, y el asunto de la investigación en el ámbito poblacional, ¿no?, que está el tema, sí, de lo que aborda la epidemiología, ¿no?, que eso es la magnitud y distribución de las condiciones de salud en la población. Y por otro lado, el ámbito de los sistemas de salud, ¿no? Hay esta definición de sistemas de salud como la respuesta organizada de las sociedades para atender la salud de las personas, ¿no? Entonces, los temas de salud no se limitan a lo que usualmente podemos hacer referencia, ¿no?, los servicios de salud. El sistema de salud también tiene una forma más amplia a abordar las acciones de salud poblacional,
cuestiones como la vacunación, por ejemplo, ¿no? Y de forma más amplia, bueno, podemos hablar sobre lo que en el ámbito de la investigación en salud se denominan como los determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, donde hacemos esta conexión completa para señalar que la salud de la población, pues es en buena medida resultado de las condiciones en las cuales las personas vivimos. En el ámbito de salud poblacional, entonces, bueno, podríamos ver estas diferencias, ¿no? Entre lo que está en el ámbito de lo individual, subindividual y en el ámbito poblacional, ¿no? Como decía, tenemos este ámbito en lo poblacional, ¿no? De la investigación en sistemas de salud, que tiene que ver con la efectividad, es decir, qué tan bien funcionan las intervenciones, la calidad y los costos de los servicios y de las intervenciones para la salud, y bueno, también aspectos sobre la distribución de los recursos, ¿no? El ámbito epidemiológico, bueno, como decía, distribución, frecuencia, ¿no? Y este asunto de los determinantes de estas necesidades de salud, ¿no? Entonces, en el ámbito general de lo poblacional es lo que englobamos dentro de este aspecto de la salud pública, ¿no? Que es lo que se mira desde la investigación en salud pública. Más en concreto, bueno, podemos decir, si lo miramos en términos de estos tres ámbitos, ¿no? De lo biomédico, clínico y en salud pública, si pensamos en el caso de las vacunas, ¿no? Que bueno, probablemente la mayoría de ustedes, si no es que todas ustedes lo tendrán más o menos presente, ¿no? El propio proceso de desarrollo de las vacunas actualmente para la COVID, ¿no? Pero bueno, podemos hablar que en el ámbito biomédico, ¿no? Entonces hay una investigación para identificar de qué forma el virus está atacando a las células del organismo. Digo, un virus en lo general, podemos pensar en el virus actual del SARS-CoV-2, ¿no? Ataca al organismo para entonces buscar los mecanismos de detección, ¿no? Entonces, bueno, como decía, seguramente leyeron, escucharon durante todos estos meses, ¿no? O sea, parte del éxito para desarrollar la vacuna con la velocidad con la que se hizo en este caso, pues tiene que ver también con la velocidad en la cual se pudo, por un lado, aislar el virus, secuenciarlo, ¿no? Y entonces identificar estas partes del virus que son, de un lado, que presentan mayor susceptibilidad o mayor facilidad para poder desarrollar mecanismos que permitan generar inmunidad, ¿no? Como también seguramente escucharon, leyeron, ¿no? Bueno, pues lo que sigue aquí es el ámbito de la investigación clínica, que son estos estudios que se desarrollan, habrán oído de la fase 1, fase 2, fase 3, de los ensayos clínicos que tienen que ver con probar las vacunas, ¿no? O sea, inicialmente saber si las vacunas son seguras, ¿no? Suficientemente seguras como para poderse llevar a nivel poblacional, y por otro lado que realmente estén funcionando, ¿no? Que estén generando la protección que se espera en las vacunas, ¿no? Y en el ámbito de la salud pública, bueno, lo que nos estamos preguntando, ¿no? Lo que estamos buscando investigar, si seguimos con este mismo ejemplo de las vacunas, haríamos este paso, ¿no? Entre lo que llamamos eficacia, ¿no? Que es decir, el nivel de protección que se genera en condiciones controladas, ¿no? A la efectividad, ¿no? Que entonces, ¿cuál es el nivel de protección que ocurre en el nivel poblacional, ¿no? En el ámbito de las vacunas, uno de los temas que pueden afectar esta efectividad, pues tiene que ver con el propio proceso que se requiere para vacunar a la población en dos sentidos, ¿no? Por un lado, seguro escucharon las vacunas tipo como Pfizer, que requieren procesos de ultracongelación, ¿no? Que entonces pues, se necesita la cadena de frío que permita esto. Y por otro lado está el tema de la potencial resistencia de las personas a vacunarse, ¿no? Entonces, en el ámbito poblacional, bueno, pues estos factores pueden afectar
la protección a nivel poblacional, ¿no? Lo que sería la efectividad de la vacuna, ¿no? En el mismo ámbito de salud pública, parte de la investigación tiene que ver con cómo informar o diseñar las estrategias que permitan asegurar la mayor cobertura posible, ¿no? Si sabemos que hay un cierto nivel de resistencia, bueno, investigar qué genera esta resistencia y cómo puede modificarse entonces la decisión de las personas para que acepten vacunarse. Y por otro lado, bueno, este tema que, el tercer punto que está planteado aquí, que nos da pie a lo que vamos a platicar con más detalle, ¿no? Que es el asunto de saber si alcanza a todos los grupos de la población, ¿no? O sea, cuando decimos que estamos logrando la cobertura del 50 o del 60%, eso es nuestro promedio de protección, ¿no? Pero por supuesto que también nos importa saber si este nivel de protección se está alcanzando para las personas en mayor condición de pobreza o para las personas con alguna discapacidad o las personas que viven en las zonas más alejadas, ¿no? Las zonas rurales localidades rurales más pequeñas, ¿no? Entonces, este asunto de la distribución del resultado, ¿no? Que eso es lo que tiene que ver con el tema que vamos a platicar en más detalle, la equidad, bueno, pues es central, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿cómo hacemos investigación en salud pública, no? Digo, la verdad es que la investigación en salud pública, pues se hace como se hace la investigación en lo general, ¿no? Y lo primero es que pues, nos planteamos una pregunta, ¿no? Hay algo que queremos saber, ¿no? Hay algo que nos parece importante, ¿no? Que además tiene, la investigación en salud pública en sí misma es una investigación bastante aplicada, ¿no? Es decir, está buscando responder preguntas que tienen que ver con decisiones que podrían tomarse en el momento, ¿no? O sea, estamos hablando de investigación enfocada en la solución de problemas a nivel poblacional, ¿no? Entonces, bueno, surge esta pregunta, ¿no? Una pregunta que puede ser, hablamos hace un rato de la vacuna, ¿no? Pero es una pregunta que también podría ser cuál es el grado de inequidad en salud en el que se encuentra el país o una región, un estado, ¿no? Entonces nos planteamos una pregunta y después diseñamos entonces un estudio que nos permita responder esta pregunta. Si la pregunta tiene que ver con el ámbito poblacional, como es lo que ocurre en salud pública, bueno, pues entonces necesitamos el tipo de estudios que nos permita generar una respuesta que corresponda a la población. No podemos hacer estudios en salud pública que se enfoquen en un grupo muy acotado de personas. No sabemos si eso es el mismo resultado que tendríamos con la población de forma más amplia, ¿no? Entonces, diseñamos el estudio que nos permita responderla, ¿no? Y entonces, a partir de ese mismo diseño, vamos a recolectar los datos que nos permitan, entonces, posteriormente dar respuesta a la pregunta. Muchos de estos casos, cuando recolectamos datos, ¿no? Hacemos lo que se llama proceso de obtención de datos primarios, ¿no? Entonces son datos específicos para el estudio, ¿no? Pero en muchos otros casos usamos datos que ya existen, ¿no? O sea, usamos datos secundarios, ¿no? Es decir, queremos responder una pregunta y vamos a ver el ejemplo en más detalle en un momento sobre inequidad en salud, ¿no? Bueno, pues entonces vamos y buscamos qué datos están disponibles a nivel de la población para poder contestar una pregunta de este tipo, ¿no? Una vez que tenemos los datos, bueno, vamos a analizar estos datos, ¿no? Y pues eso nos va a dar un resultado, ¿no? Entonces, digo, siguiendo este proceso, ¿no? Bueno, pues es básicamente la forma como hacemos investigación en lo general, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues el resultado que obtenemos no es concluyente, no nos permite tener certidumbre sobre la respuesta a la pregunta que nos planteamos, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos rediseñar el estudio, buscar datos adicionales, ¿no? Pero bueno, la lógica, el proceso, pues es relativamente similar, ¿no? Si nos vamos al ámbito de este tema, ¿no? Planteamos la inequidad en salud, ¿no? Esta es una pregunta probablemente muy general, muy básica, ¿no? Pero obviamente podríamos
ir refinando la pregunta, ¿no? Buscar probablemente las explicaciones de las inequidades, ¿no? Los factores que nos permiten, tipo de análisis que se dice algo como descomponerla, ¿no? Es decir, mirar cuáles son los distintos factores que generan esta inequidad, ¿no? Pero digo, la pregunta inicial, ¿no? Que podríamos plantearnos, la magnitud de las inequidades en salud en México. Una forma de acotar esta pregunta, bueno, pues podría ser en particular con qué métrica vamos a mirar esta inequidad en salud, ¿no? Pero si nos planteamos una pregunta de este tipo, ¿no? Bueno, lo siguiente, ¿no? Para analizar la pregunta, para definir si esto es una pregunta que vale la pena, ¿no? Generar un estudio para darle respuesta, pues nos plantearíamos estas preguntas sobre la pregunta, ¿no? Es decir, eh, queremos validar nuestra pregunta. ¿Es relevante, es pertinente la pregunta? Es una pregunta que se refiere a un tema que sea una preocupación eh, importante, general, ¿no? Por otro lado, ¿no? Cuando hablamos de investigación aplicada, ¿no? Pues el siguiente tema que nos interesa saber es si podemos hacer algo con la respuesta, ¿no? Si hay algún tipo de intervenciones, de decisiones. Hablabas un rato del énfasis que se hace en informar política pública, ¿no? Entonces, si podemos informar intervenciones, ¿no? Acciones que se tomen para modificar el problema que nos plantea de origen la pregunta, ¿no? Si pensamos que es relevante y pertinente, es decir, si pensamos que sí es una preocupación, que sí es un tema que socialmente nos ocupa, ¿no? Como me parece que es el caso de la inequidad, bueno, pues decimos ya, palomita aquí, sí vamos a proseguir con la pregunta. ¿Se pueden llevar a cabo acciones para modificarlo? Bueno, pues, si pensamos que sí, que desde el punto de vista de lo que hace el sector salud y de forma más amplia el sector público, se puede modificar las inequidades, ¿no? Como es el caso, ¿no? Se podrían diseñar intervenciones concretas para incidir en las inequidades. Bueno, entonces la pregunta también es pertinente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a proseguir con esta pregunta. Decía hace un rato sobre los determinantes sociales, ¿no? Entonces, en el ámbito de este análisis sobre inequidades, ¿no? Un marco de referencia para abordarlo, pues es el marco de lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y estos modelos de determinantes sociales, como decía hace un rato, bueno, nos habla de la importancia que tiene el contexto de vida de las personas para definir, entonces, su estado de salud, ¿no? Entonces, la posición social de las personas como un factor que incide de forma directa, ¿no? En la salud. Um, y esto lo que nos dice es que las inequidades en salud, ¿no? Tienen que ver justamente con este asunto de la distribución de los recursos, de la capacidad de incidencia, una distribución diferencial entre personas y grupos sociales, ¿no? Entonces eso está determinando la salud. Entonces cuando hablamos de inequidad, bueno, pues nos interesa saber cómo podemos entonces medir estas inequidades, ¿no? Aquí podríamos hablar de los distintos, se llaman estratificadores, ¿no? Es decir, cuáles son estas variables o características por las cuales podríamos informar las diferencias en salud y en acceso a salud, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver el nivel educativo, la ocupación, el nivel de ingresos, el sexo, ¿no? La etnicidad. Aquí hablamos de sexo y obviamente podríamos también hablar, debemos hablar también de género, ¿no? En muchos casos es más un tema sobre los disponibles, ¿no? Es más fácil tener datos desagregados por sexo que tener datos desagregados por género, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? En este caso, lo importante sería contar con datos desagregados por género que permitieran hacer análisis de este tipo, ¿no? Digo, aquí solo para como
punto de partida decir, bueno, cuando hablamos justo de estas inequidades en salud, en esta lógica, ¿no? De lo que está determinado por la posición social de las personas, ¿no? Bueno, una forma como inicial de llegar, les decía hace un rato, bueno, si es relevante, pertinente la pregunta, este planteamiento sobre las inequidades en salud, ¿no? Bueno, lo que tiene esto es una figura de un reporte que se publicó recientemente, ¿no? Digo, tendríamos tiempo como de explicar todo el detalle de lo que hicieron, ¿no? Pero de forma muy simple, este reporte lo que está enfocado en la inequidad social en el mundo, tiene una métrica que resulta muy útil, que es tener la relación entre la concentración del ingreso entre las personas que están en el 10% más rico de cada país, comparado con el 50% de menos ingreso o de menos recursos en cada país, ¿no? Entre más rojo en esta figura, ¿no? Lo que quiere decir es que es más grande la brecha, ¿no? Entre este 10% de mayor ingreso y este 50% de menor ingreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que dice es que si ven, por ejemplo, Brasil, acá, lo que dice abajo la leyenda es que en Brasil el 50% de menor ingreso gana 29 veces menos que el 10% de mayor ingreso. Es decir, el agregado de este 50% es 29 veces menos que el agregado del 10% más rico. Si ustedes miran México, ¿no? Bueno, pues verán que México está del mismo color de Brasil. No es idéntico el 29 veces, ¿no? Pero es en ese rango. Si ven la leyenda, bueno, estamos hablando de países donde va de 19 veces a más de 50 veces más esta relación entre el 10% más rico y el 50% más pobre, ¿no? Dato también importante es que, bueno, pues si miran la figura, ¿no? Pues podemos ver una concentración importante entre los colores más oscuros, ¿no? Los amarillos, ¿no? Es decir, donde es menor la desigualdad, ¿no? Pues están muy concentrados en Europa y algunos otros países, ¿no? Europa, Australia, ¿no? Y por ahí, ¿no? Doctor Juan Pablo, perdón que lo interrumpa un momento. No sé si pueda cambiar la modalidad de presentar las diapositivas. Creo que la estamos viendo en vista del que va presentando. Entonces, no sé si se pueda cambiar la forma en la que se ve o no sé si usted sí la logra ver de manera de pantalla completa como presentación. Yo pensaba que lo estaban viendo en pantalla completa porque es la que estoy. O sea, ustedes ven aquí el cuadrito acá que dice desigualdad social en México. Yo lo veo, no sé, yo veo la vista de moderador, no sé si la maestra Gaby esté apreciando toda la presentación completa o vea la misma vista que yo. Se aprecia en lista, pero pues sí podríamos seguir. No sé, doctor, si no tiene algún problema en ponerlo en versión grande y si no, seguimos así, no hay problema. Uh-huh. A ver. No quieres que se vaya como a interrumpir la presentación. Ahorita se me puso la pantalla en negro. ¿Ustedes siguen viendo? No, adelante, como lo tiene, puede continuar. ¿Cambió? ¿O sigue igual? Aún no me cambia a mí la pantalla. Igual nada más darle un momentito al internet en lo que termina de cargar. Ok, sí, porque incluso se me congeló aquí la pantalla. Espero que reaccione pronto. Así es correcto, ya está cambiando. Espero que ahí esté.
ya se ve como vista de presentación. Muchas gracias, perdón por la interrupción. Entonces, si pensamos en el mismo asunto, ¿no? Digo, decía este número de veces entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Pero si vemos como medidas más concretas en México, digo, aquí pude haberlo actualizado para los datos 2020, ¿no? Pero bueno, con estos datos para el caso de México, ¿no? Bueno, lo que sabíamos es que en esta, digo otra vez, planteando como el escenario, ¿no? O sea, para 2018, 42% de la población estaba en condiciones de pobreza, ¿no? Como se habrán escuchado también en estos meses, la medición 2020 que se hizo por parte de Coneval mostró un incremento en el porcentaje de población en pobreza, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Digo, también estos dos datos que me parecen muy importantes para plantear el tema de la desigualdad social en México, ¿no? Por un lado, este asunto de las limitaciones a la movilidad, ¿no? Que esto es lo que nos dice este porcentaje del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿no? Que habla que 74% de las personas que nacen en hogares en condiciones de pobreza van a permanecer en pobreza en la vida adulta, ¿no? Entonces hay una baja posibilidad de movilidad, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Regresando a un dato similar al que mostramos en el mapa, ¿no? Sobre todos los países, ¿no? Bueno, para el caso de México, este estudio de Oxfam señalaba que el 1% más rico de la población en el país concentraba el 43% de la riqueza, ¿no? En el caso del mapa está hablando de los ingresos, ¿no? Estamos hablando de riqueza, que ya habla también del capital acumulado. Absolutamente desigual distribución de los recursos. Y si pensamos, ¿no? Como decía hace un momento, que los recursos o esta distribución de los recursos está teniendo incidencia importante en el acceso y los resultados en salud, bueno, pues nos damos cuenta de el importante reto que significa esto, ¿no? Entonces, regresando a lo que decía hace un momento, o sea, ¿qué es una inequidad en salud, no? Bueno, entonces decíamos que hablábamos de estas diferencias, ¿no? Entonces, estas desigualdades, pero en particular las que podemos señalar como injustas y que son evitables, ¿no? Y pensamos, ¿no? que el hecho de que una persona por nacer en una entidad en particular en el país, ¿no? O por nacer en un hogar con menos ingresos, va a tener un acceso distinto a los servicios de salud o tiene una probabilidad distinta de enfermarse, ¿no? Pienso que estarás de acuerdo que eso es injusto, ¿no? Y por otro lado, si pensamos que si una persona otra vez nace en una entidad con menos recursos en salud, ¿no? Con menos servicios de salud, igual tiene una probabilidad diferente de se resuelva un problema de salud cuando se presenta. Es decir, si alguien presenta una infección, el hecho de que se pueda más fácil si estás en la Ciudad de México, estás en una zona rural en Chiapas, ¿no? O sea, que existe esa diferencia, pues nos hace ver que es algo evitable, ¿no? Porque si solucionarlo en una parte del país, bueno, quiere decir que podríamos solucionarlo en lo general en todo el país, ¿no? Entonces estamos hablando de dos cosas que son, que cumplen con algo que cumple estas dos condiciones, ¿no? O sea, que podemos argumentar que son injustas, ¿no? Y tenemos evidencia para señalar que son evitables, ¿no? Y esto se podría como mostrar, seguro que habrán visto alguna vez esta lámina, ¿no? Que lo que busca es plantear estas diferencias, ¿no? Entre lo que quiere decir la desigualdad y la equidad, ¿no? Eh, lo que estamos, lo que muestra esta figura, ¿no? O sea, si ven el lado superior izquierdo, ¿no? O sea, esto es como el asunto del que estábamos hablando, ¿no? O sea, imagínate que está está con el overall rojo,
¿no? La playera verde es el niño que nació en Ciudad de México, ¿no? Y el niño que está con el overol azul y la camisa roja es el niño que nació en una localidad remota en Oaxaca, en Chiapas, o incluso Puebla, ¿no? Bueno, el asunto es que incluso podría ser dentro de la misma Ciudad de México, ¿no? Pero en una zona de menos recursos, ¿no? Bueno, pues lo que vemos es esta desigualdad está generada porque el acceso, ¿no? Entonces a los recursos es claramente mayor para el niño del overol rojo, ¿no? O sea, le está llegando la fruta, ¿no? Una forma mal entendida de solucionarlo, ¿no? Es igual en el lado superior derecho, ¿no? Pues veríamos la intervención pública que se está dando en este caso, pues es dotarlos con una escalera idéntica a ambas personas aquí, ¿no? Claramente, ¿no? Pues esto le permite al niño que está, la niña que está del lado donde se inclina el árbol, ¿no? Logra acceder fácilmente a las frutas, ¿no? Del otro lado, ¿no? Pues dado que el árbol esté inclinado, ¿no? El árbol está desgado hacia uno de los dos lados, ¿no? Le resulta poco posible, poco probable alcanzar la fruta, ¿no? Si nos vamos al lado inferior del lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí lo que es una medida que busca promover la equidad, ¿no? Entonces, como lo que ustedes pueden ver es que la escalera del niño que está, de la niña que está del lado derecho, pues es más alta, ¿no? Porque eso le permite alcanzar el árbol igual que lo alcanza la niña que está del lado izquierdo, ¿no? O ya ámbito, ¿no? Lo que sería la solución términos más amplios, ¿no? El lado justicia, bueno, pues sería claramente enderezar el árbol, ¿no? Ambas tuvieran la misma posibilidad de, como punto de partida, ¿no? Pero bueno, esto es un poco para plantear en dónde hablamos de inequidad y de desigualdad, ¿no? ¿Cómo se experimentan entonces estas inequidades, ¿no? Entonces, como decía, una forma de pensarlo, pues es este tema de preguntarnos sobre el potencial acceso diferencial a servicios de salud, ¿no? Entonces, digo, la pregunta de inicio es ¿qué pasa cuando te enfermas, ¿no? O sea, en principio, pues buscas atención, ¿no? El asunto es esta posibilidad de acceder a un servicio de salud, es una posibilidad real, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, ¿no? O sea, si en el lugar en el que vivo no hay un médico o no hay un médico todo el tiempo, ¿no? Si es intermitente la posibilidad de atenderse, ¿no? ¿O qué pasa, o qué pasaría cuando no cuentas con el dinero para pagar ya sea la atención o el tratamiento que te hayan prescrito, ¿no? O sea, aquí, bueno, pues nos podríamos plantear otra vez las dos preguntas. ¿Es justo que esto pase? ¿No? ¿Es justo que dependiendo de dónde vivas, ¿no? Exista la posibilidad de atenderte? ¿Es justo que dependiendo de si tienes en ese momento dinero en tu bolsa puedas acceder a la atención, a un tratamiento? Me parece que estarás de acuerdo que no es justo, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Como decía hace un rato, ¿no? Creo que también es fácil argumentar que es evitable, ¿no? En el sentido que si logramos solucionarlo en una parte del país o para algunas personas, bueno, pues quiere decir que en principio podemos solucionarlo para todas las personas. Podemos pensar en cómo podríamos la inequidad en salud, ¿no? ¿Cómo podríamos contestarnos a la pregunta que nos planteamos hace un rato, ¿no? La pregunta de cuál es la magnitud de la inequidad en salud, ¿no? Podríamos utilizar, obviamente, estudios a nivel individual, ¿no? Que les voy a mostrar en un momento algunos datos que lo hacen a ese nivel, ¿no? Planteando sobre estudios a nivel, usando datos de encuestas, ¿no? O registros individuales, personalizados, ¿no? Algún estudio de causa y controles, ¿no? Pero también podemos usar, ¿no? Vamos a plantear como punto de partida estudios ecológicos, ¿no? Digo ecológico en el sentido que usamos datos poblacionales, ¿no? Promedios poblacionales para plantearnos cuál es la magnitud en este caso de la inequidad, ¿no? O sea, entonces vamos a usar los datos
en primer momento, ¿no? Los promedios de los países para mirar las diferencias entre países. Y después podemos mirar al interior de México, ¿no? Diferencias en algunos indicadores entre divisiones del país, ¿no? Que pueden ser los estados, ¿no? O pueden ser, en otro caso, podemos mirar en el caso de los municipios, ¿no? ¿Qué queremos analizar o cómo podríamos medir esta inequidad en salud, ¿no? Bueno, queremos un indicador, ¿no? Queremos algo que nos permita saber cuáles son las diferencias entre pues algo, esta característica que podemos observar, ¿no? Que podemos medir, ¿no? Un indicador. Una que podríamos usar es la esperanza de vida al nacer, ¿no? Entonces, la esperanza de vida al nacer definida así, ¿no? Como los años que se espera que viva una persona considerando las diferencias o, bueno, la probabilidad de muerte en la población el año de la persona. Es decir, la esperanza de vida al nacer pues cambia, ¿no? Año con año, dependiendo de cómo se van modificando las condiciones de vida de las personas, ¿no? Porque si se modifica la probabilidad de muerte en un año, las personas, eso va a generar un cambio en la esperanza de vida al nacer. Entonces, ¿cuál es la esperanza de vida al nacer, no? O sea, ¿cuántos años en promedio vive la gente en el mundo, ¿no? Entonces, si buscamos datos al respecto, bueno, pues lo que vamos a ver es que el promedio mundial, ¿no? Bueno, obviamente, como dije, esto va cambiando en el tiempo, ¿no? Pero para los datos que estaban publicados, estos son datos pre-pandemia, ¿no? Porque evidentemente la pandemia ha modificado de forma también diferencial, pero ha modificado este indicador, ¿no? La esperanza de vida al nacer como promedio era de 73 años, ¿no? Una primera mirada que podríamos hacer es, bueno, ¿qué tan distinta es esta esperanza de vida al nacer entre países, ¿no? ¿Qué tanta variación pensaríamos que va a tener esa esperanza de vida? Otra vez regresamos aquí a lo que hablamos sobre lo injusto y lo evitable, ¿no? Entonces el punto que nos habla de lo evitable, ¿no? Es que si la esperanza de vida en el país que tenga la mayor esperanza de vida, ¿no? Al nacer, pues nos indica de una esperanza de vida que es alcanzable, ¿no? Que dadas las condiciones existentes en el mundo en este momento, es algo que se puede lograr, ¿no? Entonces, si un país tiene una menor esperanza de vida que este promedio, por ejemplo, bueno, pues sabemos que eso es injusto, ¿no? Pero también sabemos que es evitable. Hay países que han logrado alcanzar mayores esperanzas de vida, ¿no? Pero bueno, pensando en este punto de cuáles son esas diferencias, ¿no? Lo que vemos aquí, ¿no? Claramente, pues depende de dónde naciste, ¿no? La mayor esperanza de vida, ¿no? Se observaba con estos datos en 84 años, ¿no? Para alguien que nació en Japón, ¿no? La magnitud, ¿no? De esta brecha son un poco más que 30 años, ¿no? Porque la esperanza de vida al nacer en Chad, en ese momento era de 53 años, ¿no? Entonces estamos hablando de una diferencia de 30 años, ¿no? Entonces, no sé a ti, a mí me parece que es escandaloso que pueda existir una brecha de esa magnitud, ¿no? Que 30 años de vida, ¿no? Pues son bastantes, ¿no? Son muchos años, ¿no? Y pensar que solamente por un accidente, ¿no? Que hayas nacido en un país versus hayas nacido en otro país, frente a una diferencia de esta magnitud, pues ya suena bastante injusto, ¿no? Si pensamos, ¿no? En términos de condiciones de los países, bueno, pues lo que pueden ver ahí en la lámina, ¿no? Es promedio, ¿no? Entonces, en los países, ¿no? De ingresos altos, el promedio de la esperanza de vida al nacer alcanza 81 años, ¿no? Comparado con el promedio en los países de ingresos bajos, ¿no? Entonces, no solo es la magnitud de la brecha entre el país con la mayor esperanza de vida y el país con la menor esperanza de vida, ¿no? Entre Japón y Chad, ¿no? También es la diferencia
entre el grupo de los países de ingresos altos comparado con el grupo de los países de ingresos bajos, ¿no? Que digo, no es de la misma magnitud, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una diferencia de 17 años, ¿no? Que siguen siendo muchos, ¿no? O sea, siguen siendo muchos años, ¿no? De diferencia en esperanza de vida, otra vez, solamente por un accidente, por un asunto aleatorio, ¿no? De dónde van a ser, ¿no? Claramente, como digo, me parece que estarás de acuerdo que eso es injusto, ¿no? Y que, como decía, es algo evitable, ¿no? Si lo miramos, ¿no? Y creo que me tengo que apurar un poco, si lo miramos al interior de nuestro continente, ¿no? Entonces, en la cuestión de las Américas, pues, las brechas entre los grupos de países no son extremas, ¿no? Pero seguimos hablando de una diferencia de años, ¿no? En la esperanza de vida al nacer entre países, ¿no? Pero decía que lo queremos llevar al caso de México, ¿no? Entonces, ¿qué datos podríamos usar, ¿no? ¿A qué nivel en un primer momento podríamos analizar diferencias en esperanza de vida? Bueno, pues podríamos pensar en los estados, ¿no? En los 32 estados en el país, ¿no? ¿Cómo podemos analizar estas diferencias? Bueno, obviamente entre entidades, ¿no? Donde te tocó nacer, ¿no? Este accidente aleatorio que señala dónde naciste, pero también podríamos mirarlo por, bueno, qué tan pobre es esa entidad en la que te tocó nacer, ¿no? O sea, sí, dónde vives, dónde te tocó nacer y dónde vives, ¿no? Entonces podemos usar datos, ¿no? Y aquí decía, bueno, esto es el tipo de análisis que podemos hacer con datos secundarios, ¿no? Porque pues podemos ir fácilmente, si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ¿no? Pues van a poder encontrar este tipo de datos, ¿no? O sea, digo, sí falta actualizarlos, ¿no? Probablemente ya están algunos años más, ¿no? Pero bueno, podemos mirar para cada entidad cuál es la esperanza de vida al nacimiento, ¿no? Para estos, ¿no? Digo, interesante que vean, ¿no? Que pues esto, como decía, cambia en el tiempo, ¿no? En periodos relativamente cortos, ¿no? Entre 2010 y 2015 hay un incremento de casi un año en la esperanza de vida, ¿no? Pero pues queremos saber, como decía, si esto es se distribuye de forma homogénea entre la población, ¿no? O si hay diferencias, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay diferencias, ¿no? Y podemos usar también para estratificar, ¿no? Entonces, vamos a buscar datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ¿no? Una instancia que ha estado generando información sobre las condiciones de pobreza en el país, ¿no? Y entonces podemos saber cuál es el porcentaje de la población que vive en situación de pobreza para cada una de las entidades, ¿no? Con estos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues decía, ya tenemos el diseño del estudio, un estudio ecológico, vamos a obtener los datos, ¿no? Entonces, vamos y buscamos estos datos en INEGI y en Coneval, ¿no? Y entonces después, pues vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, aquí tiene una captura de pantalla de un programa estadístico, Stata, ¿no? Que, digo, hay otros programas de análisis, ¿no? Pero aquí solo para rápidamente ejemplificar esto, ¿no? Que nos permite hacer un análisis descriptivo, gráfico y utilizar algunos índices, ¿no? Entonces, como vimos, la esperanza de vida en México fue, bueno, 74.9, ¿no? 75 años, ¿no? Cuando hablamos de nuestra pregunta de origen, que es la magnitud de las inequidades, ¿no? Bueno, es otra forma de plantear esta pregunta, es qué tantas diferencias encontramos al interior del país, ¿no? Y esto graficado lo mismo que veíamos hace un momento, ¿no? En términos de los datos para cada una de las entidades, ¿no? Pero bueno, lo que pueden ver en esta figura, ¿no? Si se van del extremo izquierdo al extremo derecho, ¿no? Es esta diferencia de 3.6 años, ¿no? Entre Nuevo León y Chiapas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Bueno, quiere decir, ¿no? Y eso es lo que decíamos entre Japón y Chiapas, ¿no? En este caso concreto, lo que estamos diciendo es que si tuviste el accidente de nacer en Chiapas, vas a vivir 3.6 años menos que si hubieras nacido en Nuevo León, ¿no? Son pues, 3.6 años, casi 4 años
siguen siendo muchos, ¿no? O sea, esta diferencia, nuevamente, pienso que estarás de acuerdo, que es injusta, ¿no? Y por otro lado, pues la evidencia es que el país puede alcanzar una esperanza de vida como la que tiene Nuevo León, ¿no? Entonces, ¿qué nos limita para que todas las personas en el país pudieran alcanzar esa misma esperanza de vida, ¿no? Entonces, evidentemente esto es evitable. Entonces, otra vez, cumple con las dos características. Esta diferencia entre entidades, ¿no? Es injusta y decía que también podemos hacerlo considerando las condiciones de pobreza, ¿no? Esta figura lo que muestra es la esperanza de vida en el eje X, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Comparado con el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza, es lo que está en el eje Y, acá. Entonces, digo, bastante clara, ¿no? La figura para mostrar que en las entidades donde hay mayor porcentaje de la población viviendo en pobreza, la esperanza de vida al nacer es menor, ¿no? Entonces, este es el extremo entre la entidad más pobre, ¿no? Que está abajo de los 73 años, y la entidad menos pobre, ¿no? Que está por arriba de los 76 años, ¿no? Entonces, diríamos una diferencia de más de 3 años, ¿no? Algo así como 3 años y medio, ¿no? Otra vez, solamente dada esta situación de la magnitud de la pobreza, ¿no? Si analizamos, ¿no? Agrupamos a los estados en función en 5 grupos, ¿no? En función del porcentaje de población que vive en pobreza, ¿no? Pues podríamos, ¿no? Que en este caso, ¿no? Tenemos una brecha que va de los esperanza de vida de 75 años, ¿no? Entre 75.38 en las entidades con, perdón, estoy tratando de mover aquí, no puedo. Entre las entidades con menor porcentaje de la población viviendo en pobreza, ¿no? Contra una esperanza de vida de 72 años, cerca de 73, ¿no? Para el conjunto de entidades con mayor porcentaje de la población viviendo en pobreza, ¿no? Entonces, nuevamente, pues estamos hablando de una brecha importante, ¿no? De 2.5 años, ¿no? Entre el conjunto de las entidades con menor pobreza y el conjunto de las entidades con mayor pobreza. Otra vez, o sea, la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿es justo que por nacer en una entidad con mayor pobreza tengas una esperanza de vida menor, ¿no? O sea, yo creo que estarás de acuerdo que no es justo. Nuevamente, ¿no? Dado que el país puede lograr la esperanza de vida que observamos en Nuevo León, ¿no? Pues sabemos también que es evitable, ¿no? Me quedan algunas láminas, voy a pasarlas rápido para no pasarme el tiempo, ¿no? Adelante. Esto para mirar otro par de indicadores, ¿no? Esto viene del reporte, está bajo la referencia, no sé si lo alcanzan a ver, ¿no? Pero es de este documento del primer informe sobre desigualdades en salud en México, ¿no? Y esto es para mostrar algo equivalente, ¿no? En términos de la brecha que existe, pero aquí está analizado a nivel de los municipios, ¿no? Entonces aquí tenemos no 32 entidades, pero 2.500 municipios en el país. Y lo que estamos mirando es cuál es la diferencia en la tasa de mortalidad infantil, es decir, el número de niños por cada 1.000 nacidos vivos que fallecen antes de cumplir el año de edad, ¿no? Eso es la mortalidad infantil. Y lo que pueden ver es que la brecha que tenemos en el país es de 22, el valor que estamos viendo acá, 22 niños, niñas, ¿no? Más que mueren en los municipios, ¿no? Con mayor nivel de pobreza, lo que es el quintil 5 acá, comparados con los niños que tienen la ventaja, ¿no? Aleatoria de haber nacido en municipios con menor porcentaje de pobreza, ¿no? O sea, la distancia que vemos entre estos dos puntos, ¿no? El más claro y el más oscuro, es la diferencia digo, piénsalo así, ¿no? Es el número de niños más que se están muriendo, niñas que se están muriendo en estos municipios, que la diferencia que estamos analizando aquí es qué porcentaje de la población que vive ahí vive en condiciones
voy a brincar esta porque quiero ir a esta, ¿no? Que esto es para decir, bueno, eso lo mismo que miramos en el caso de la pandemia, ¿no? Aquí, bueno, es un análisis distinto, ¿no? La forma como está presentado, ¿no? Pero bueno, si piensan en este punto rojo en el extremo derecho de la pantalla, ¿no? El que está sobre el número 5 y el que está sobre el número 1, ¿no? Entonces aquí estamos hablando otra vez de quintiles de municipios, ¿no? Nuevamente el 5 es el conjunto de los municipios con mayor porcentaje de la población en pobreza, ¿no? Y este es el valor que estamos viendo aquí, es lo que se llama una razón de momios, ¿no? Entonces es con qué más frecuencia se presenta un evento en un grupo. Aquí lo que estamos diciendo es que las personas que contrajeron la COVID-19 en el país, que vivían en municipios con mayor concentración de pobreza, tenían 2 veces, ¿no?, mayor la posibilidad de fallecer comparados con los que vivían en municipios con menor porcentaje de pobreza, ¿no? Entonces, digo, este es el nivel, la magnitud de la diferencia. Y otra vez es como por el accidente que te tocó vivir en un lugar, ¿no? ¿Por qué ocurre? Bueno, pues puede ser por desde las condiciones de origen, de la situación de salud preexistente, de la nutrición preexistente, pero también por las condiciones de los servicios, ¿no? Algunos estudios ya han documentado que la capacidad de atención, de resolución a problemas de salud en los servicios de salud en las zonas de menor pobreza son mucho mejores, ¿no?, que los servicios de salud que atienden a la población en las zonas de mayor pobreza, ¿no? Y ya se trabó esto. Aquí está. Bueno, no sé si me brinqué algo, no. ¿Cómo avanzamos, no? Bueno, eso solo para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Decía hace un rato, este tipo de análisis, en principio, los estamos realizando porque pensamos que es importante informar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que, dado lo que estamos mirando, ¿no?, estarás de acuerdo que pues nos importa, ¿no?, entonces generar acciones sobre los determinantes sociales de la salud, ¿no? Estamos viendo que las condiciones de vida de las personas, ¿no?, están determinando sus resultados en salud. Entonces necesitamos abordar los determinantes sociales, ¿no? Necesitamos, por supuesto, utilizar la evidencia. Para eso hacemos estos análisis, para generar evidencia que entonces informe decisiones, ¿no? Y claramente en el ámbito de las inequidades necesitamos acciones a nivel local, ¿no? O sea, necesitamos generar intervenciones que, como veíamos en esta figura del árbol, ¿no? O sea, no estén dando una respuesta a la población que está en condiciones desiguales, ¿no? Pero necesitamos respuestas específicas que consideren las condiciones de vida de las personas. Y eso es todo de la presentación. No sé si tenemos algunos minutos por si hay preguntas, comentarios. Tienes el micrófono apagado, no se escucha. Perdón, gracias. Sí, si nos puede apoyar nada más, ¿le parece bien? Pasamos a la parte de preguntas para responder aquí 3 preguntas que nos hacen los asistentes. Y bueno, la primera pregunta que nos plantean es, ¿qué tanto se amplió la brecha de inequidad de salud en México con los cambios propuestos por la 4T, con la falta de medicamentos, el cambio de seguro popular por el INSABI y a favor de la aplicación gratuita de la vacuna contra COVID? No sé qué opine usted o qué nos pueda. Es difícil dar una respuesta en este momento porque tenemos pocos datos, ¿no? O sea, lo que sabemos, ¿no?, lo que ocurrió, y diría la respuesta es en función de los datos disponibles en términos del inicio de esta administración y la medición disponible, ¿no? Lo que sabemos es que hubo un incremento en la pobreza y que claramente tenemos evidencia que uno de los indicadores de carencia social que se incrementaron fue la falta de acceso a la salud, ¿no? Que está dado por la reorganización de los servicios de salud.
Me parece que vamos a tener más, va pasando el tiempo, va a ser posible contar con mayores datos, ¿no? Pero claramente el hecho que estemos experimentando un mayor nivel de desabasto de medicamentos, ¿no? Pues está incrementando la inequidad. ¿Vacunación actual contra el COVID es adecuada para combatir esta desigualdad de salud? Creo que va un poquito en el mismo sentido. Sí, eso está, digo, pienso, digo, el gobierno lo ha dicho incluso, ¿no? Que las coberturas de vacunación, por ejemplo, son mayores en las zonas urbanas comparado con las zonas localidades pequeñas, son las rurales, ¿no? Digo, evidentemente hay un problema ahí de equidad en el acceso, ¿no? Digo, las formas de plantearse cómo tener una mejor distribución de la vacuna tampoco es que sean sencillas, ¿no? Digo, no es que había una respuesta obvia de cómo vacunar mejor. A mí me parece que el tema más relevante en términos de la equidad en la vacunación en este momento, pues tiene que ver con las decisiones tomadas sobre los grupos de edad que siguen excluidos en términos de la vacunación, ¿no? Una tercera pregunta es, ¿se modifica la esperanza de vida si naciste en un lugar como Chiapas y cambias tu lugar de residencia en la adolescencia a algún otro estado? No sé, supongamos ejemplo Nuevo León. Habiendo, digo, si enfrentas condiciones de mortalidad diferencial, ciertamente eso modifica tu esperanza de vida, ¿no? Digo, un poco el tema es el indicador de que estamos hablando de esperanza de vida al nacer, ¿no? La esperanza de vida al nacer, pues es la que tienes el día que naciste, ¿no? Ciertamente se hace y se calcula la esperanza de vida para cada uno de los años, ¿no? O sea, podemos, digo, para decir que cuando decimos que la esperanza de vida al nacer en México es de 75 años, ¿no? No quiere decir que una persona que tenga 76 años ya tiene vivió un año de más, ¿no? O sea, no, o sea, una persona que tiene 76 años, podemos calcular en ese momento su esperanza de vida, ¿no? Ya que ya superó periodos previos de mayor mortalidad, ¿no? Pues entonces se va incrementando la esperanza de vida. O sea, podríamos calcular para esta persona que cambió de residencia cuál es su esperanza de vida a los 16 años, a los 18 años, ¿no? En función también de lo que está experimentando en su lugar de residencia. Y por último, solamente es un comentario que nos ponen aquí los asistentes. La aplicación de la vacuna CanSino a toda la planta docente del país es un ejemplo claro de desigualdad en salud, menciona aquí alguien. Pero bueno, eso ya es como perspectiva individual, ¿no? Algunos comentarios de agradecimientos. Gracias por la información, gracias por la presentación que se proporcionó. Y más que nada, para poder igual concluir con esta parte, doctor Juan Pablo, queremos agradecerle como tal la preparatoria número 8 por esta plática tan importante. Son temas en verdad muy interesantes, muy importantes, no solamente en cuestiones de salud, sino también en el ámbito poblacional y esto, como usted ya nos lo dejó ver, a nivel nacional. Le voy a pasar la palabra a nuestra secretaria general para dar por cerrada la conferencia del día de hoy. Y le agradezco también a todos nuestros asistentes a esta conferencia que se impartió de parte del doctor Juan Pablo y les invitamos a estar presentes en el programa del seminario que va a continuar la siguiente semana, el cual podrá estar disponible por parte de sus profesores. Entonces, maestra Gaby, si nos ayuda a concluir con el día de hoy. Gracias, pues independientemente de que fue muy interesante y los comentarios de los participantes van en ese sentido. Las reflexiones son importantísimas porque nos dan criterios de observación sobre datos e información que de repente traemos en los medios de comunicación o en las redes. Entonces, un ejercicio valiosísimo que nos están aportando el día de hoy es justamente eso, ir
evaluando, ir pensando estos nuevos datos y estas nuevas informaciones a la luz de el criterio que hoy nos compartió el doctor Gutiérrez sobre cómo observar las diferencias, las inequidades, el tema de la justicia, de las desigualdades e ir dándole a cada cosa su propio peso. Puede ser desde un punto de vista de pensamiento, no solo de emoción, sino realmente construir pensamiento con una base académica. Le agradezco esta importantísima reflexión del día de hoy y compartir criterios de pensamiento más allá de aquello que sentimos o dejamos de sentir, que vemos o dejamos de ver. Es una forma de seguir construyendo. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que están aquí hoy, que estuvieron presentes, y a la maestra Verónica, que realizó la organización de esta charla. Esperamos que la que sigue estemos todos igualmente invitados y participando con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias y buenas tardes.